Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Bueno, ha sido una semana gloriosa. El Señor está haciendo cosas maravillosas en el mundo entero. Estamos en un tiempo abonado para que esa luz de la que habló Isaías en el capítulo 60 se cumpla. Que dejemos de hacer lo que siempre hemos hecho y que no ha producido nada. Sistemas aprendidos tradicionales por años sin ningún fruto. Y lo más importante, frutos permanentes de la presencia de Dios. Y de eso se trata, conocer que dentro de nosotros hay un templo en donde habita Dios y que sepamos cómo se mueve uno en ese templo, teniendo como tipología lo que le mandaron a hacer a Moisés, que era igual que lo que había en el cielo, y que lo que había en el cielo Dios lo iba a hacer con sus manos en nuestro corazón. Y es un tiempo de presencia, es un tiempo donde ningún hijo del Señor se debe de contentar con nada mínimo. Con nada mínimo. Escúchame, hermano, escúchame, hermana, escúchame, amigo ministro. No te conozco, pero es mi amigo, porque tenemos el mismo oficio. Nada menos que vivir en la presencia. No experiencia de segundos, de minutos, de un servicio, de una palabra, de una enseñanza, de un evento, no. Vivir en la presencia del Señor, dándonos cuenta que no solamente tenemos conocimiento, sino que ese conocimiento en nosotros refleja la luz de la cual Isaías habló. Levantarnos de dejar de hacer las cosas aprendidas por tiempos, por años, y que nunca han producido en nosotros la vida de Dios. Cuando la presencia, la vida de Dios está en nosotros, esa luz que fue el Señor quien la trajo, es el Señor quien la trae a la iglesia en este tiempo. Cuando Él dice de que nosotros tengamos esa luz. Él se presenta con la luz para que nosotros podamos reflejar su gloria. Es Dios llamando a su pueblo, a sus hijos, para un nuevo amanecer. El tiempo en que Isaías escribió se está empezando a cumplir. Un avivamiento mundial. No en un solo lugar. Maravilloso que el Señor haya empezado a hacer avivamientos en diferentes lugares del mundo como la puerta para que el pueblo de Dios tenga esa hambre por poder vivir lo que está pasando en determinados lugares. Pero la iglesia va a volver a sus planos originales, en donde eran avivados en todas las casas en donde eran creyentes. Por eso era que si los romanos mataban 1000, salían 2000, y si mataban 2000, caían 5000 más. Porque era el fuego, la pasión por el Señor. Y de lo que nos hace conectar con esa vida es el altar de oro. En ese lugar no se presentan cereales, no se presentaban animales. Allí se presentaba un corazón intercesor orando, implorando de un sumo sacerdote que entre paso y paso de la limpieza del candelero y volverlo a reinstalar en la tarde, él tenía que quemar incienso, que significaba las oraciones, el clamor de los santos. Más adelante lo vamos a ver cuando entremos a cómo lograr esto. Pero esa era su labor, sacar las brasas más encendidas del holocausto. Porque si un corazón no está encendido como esas brasas, no hay incienso que prenda. Tenemos que aprender a que es un altar, y un altar es para ofrecer.
no es para pedir. Los tiempos de pedir son otros. El altar de oro es para que nuestro corazón se queme como olor agradable a nuestro Dios. Por eso encontramos, cuando veíamos la semana pasada en Lucas, a Zacarías, que yendo a quemar el incienso se le aparece el ángel Gabriel. Y ahí en el 1:15, cuando le dice algo impresionante que tú no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia sino sobre él. Porque ni siquiera el Señor Jesús, siendo Dios, que se despojó de toda su gloria para entrar en el mundo, en ese cuerpo que él se había preparado, tenía las características, o se habla de las características con que Juan el Bautista fue profetizado por el mensaje de Gabriel, que fue lo que sacudió a Zacarías. Pero ¿en dónde estaba Zacarías cuando recibió eso? Estaba quemando incienso. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Estaba fuera de los atrios, esperando qué pasaba con la nube de incienso que Zacarías estaba quemando allá en el altar de oro. Y la palabra que él se quedó pasmado, por lo cual dudó. No solamente era la vejez de ellos, no, era que el ángel traía una palabra, que delante de Dios iba a ser el más grande de los hombres, y que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Eso no le ha ocurrido a nadie sino a Juan el Bautista, porque era necesario que naciera con esa llenura para poder en ese tiempo tener la autoridad en el espíritu, en su corazón, en su alma, para poder abrir el camino al Mesías. Yo sé que me estás preguntando, wow, ¿eso qué es? Bueno, te vi levantar la mano por allá. Abre ahí Lucas 1:15 para que tú mires. Tú vas a mirar lo que la Escritura dice. Por eso el altar de oro es tan importante. Porque aquellas personas que se puedan gastar como se debe de hacer en el altar de oro, indefectiblemente, no habrá ningún obstáculo que te mantenga en la presencia de Dios. Cuando usted le pregunta a las personas que tienen avivamiento hoy en día, ¿qué es lo que haces? Dice, bueno, yo gasto 4, 5, 6 horas todos los días solamente que buscando de su rostro y su presencia. Hablaba con unos pastores una vez en un país y decían, aquí vino fulano de tal, y todo el mundo esperaba que enseñara sobre cómo lograrlo, y lo único que nos dijo fue, me meto 4 y 5 horas a orar. Claro, porque ese sabía lo que estaba diciendo. Los que estaban escuchando no sabían que lo que estaba diciendo era que se gastaba como incienso agradable al Señor. Mira lo que recibió Zacarías estando en el altar de oro cuando la visitación del ángel Gabriel. Versículo 15 de Lucas 1. Porque él será grande delante del Señor. Wow. Imagínate. Grande delante de Dios. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Búscame a alguien en la Biblia que haya pasado por eso. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. El Señor Jesús necesitó 30 años. Dice la Escritura que crecía en gracia y sabiduría delante de los hombres. Se fortalecía en sí mismo en la Escritura. El Cristo, lo que es la fe, Él estaba conformando la fe para en su ministerio probar de que servía y en la cruz de que vencía. La fe es invencible por eso. Pero Jesús no se oye nada del Espíritu Santo
antes de que fueran las aguas, y el hombre que Dios había profetizado que iba a ser lleno desde el vientre de su madre, que aún Juan el Bautista vivía esa experiencia, y por lo que le pregunta al Señor, sabía que Dios estaba con él, pero no que tenía ese poder y esa autoridad de la llenura del Espíritu, porque él le pide al Señor que lo bautice. Mas sin embargo, el Señor va para, haciéndose obediente en el bautismo de agua, que representa decirle a todas las personas y al mundo entero y al cielo: voy a servir y obedecer a Dios. En ese momento es que viene y se posa sobre él el Espíritu Santo. El Padre estaba en el altar de oro cuando le fue dicho esto. Conexiones divinas en momentos específicos. Eso no se logra sino allí en el altar de oro. El altar de oro es un lugar no de oración por petición. Es un lugar para buscar de su presencia, para buscar del corazón de Dios, de sus planos, de sus proyectos. Por eso el Señor decía: yo hablo lo que oigo y hago lo que le veo hacer. Era allí, en ese lugar. Eso lo aprendió David, por eso lo hablamos en la semana pasada. Y lo empezamos a hablar de cómo su hijo Salomón lo hacía. Y nos quedamos narrando ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, hablando sobre algo que impide. Esto que te voy a comentar no, esto no es un comentario, esto es una aseveración. Lo que impide que nosotros podamos meternos en esa presencia del Señor, no que sintamos que se nos pararon los pelitos y ¡ay, me tocó el Espíritu! O 4 lenguas, saca, marica, taca, baraca. No, eso no es. Estamos hablando de un momento en el que tú ardes, tienes vehemencia, pasión. No te paras. No vas a dejar hasta que lo encuentres, no que esté perdido, no, que encuentres tú su presencia. Y habíamos parado cuando el rey Salomón, que estaba en los atrios en aquel tiempo, él hizo un templo majestuoso, 10 candeleros, en vez de uno tenía 10 mesas, pero lo único que tenía de a uno y de a uno era el altar de bronce, donde se hacía la expiación por el pecado y por el pecador, y el altar de oro, porque ahí tenía que oficiar el sumo sacerdote. Entonces, él está parado en un lobby que había creado, donde estaban los vestidores a la derecha y a la izquierda, para el sumo sacerdote y la gente que iba a oficiar con él, que tenían cargo dentro de ese mismo lugar. Y está parado ahí hablándole a todo el mundo, y toca un versículo que dejamos la semana pasada en el final del programa y que vamos a retomar ligeramente. Y es que ya hablamos de cómo él comienza a ensalzar a su Dios en el versículo 23 del capítulo 8. Y entonces dice: el Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y nuestras misericordias, y a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. O sea, y ahí nos quedamos, y quiero repetir un poco esto, porque esto es muy importante, porque siempre, desde que yo entregué mi corazón al Señor en agosto, faltan 28 días o 27 días, fue en agosto 29 de 1989. Desde ese tiempo hasta ahora yo he visto, he hablado, he escuchado, todo el mundo desea la gloria, desea la unción, desea tener el poder de Dios. Y cuando vamos a esas plataformas de avivamiento, yo particularmente he estado en 1, 2, 3, en 4 diferentes lugares, en donde el entrar a esos lugares solamente, la presencia sin haber empezado nada es impresionante.
Y claro, he sido conocedor del por qué pasa eso. Y una de las cosas importantes es que la intersección en esos lugares es por buscar el rostro y la presencia de Dios, y los que están intercediendo saben de esto que te voy a hablar. Nadie va a poder lograr penetrar el lugar de la presencia de Dios, aunque Él habita en ti. ¡Wow! Pero hay cosas en el camino a su presencia que están en nuestro corazón que estorban para que tú y yo podamos disfrutar de ese manantial de vida que es estar en su presencia. Ya no es un cosquilleo, ya no es una calentura. No. Es saber y sentir su presencia dentro de ti, fuera de ti, saber esa comunicación con el Señor, mirar lo que te va a decir que va a hacer ahora, mañana, pasado, y si Él quiere mostrarte un proyecto, un plan, poder sentir esa gloria dentro de ti, que no encuentro palabras como poder explicarte el ser atrapado por esa unción del cielo. Pero hay algo que es lo que impide, y lo que está diciendo aquí el rey Salomón, y que es lo que yo he confirmado en los 4 lugares en donde yo he estado, que hay avivamientos, en donde la gente no sabe ni por qué, pero paran sus vehículos, paran los buses, la gente viene de largos caminos, de largas jornadas, de otros países, y vienen a esos lugares donde la gente es sacada de los hospitales y llevados allí con enfermedades terminales y sanados, donde las economías se destapan sobrenaturalmente, lugares de presencia, y todo ha radicado en una sola cosa: que las personas que interceden juntamente con el equipo del avivamiento tienen pasión, locura de amor por su Dios. Tú escuchas a esa gente hablar, y hasta los que están pendientes de los baños arden en fuego, porque es que esa es la característica, ser como las brasas encendidas del altar de bronce. Mientras no hayan corazones que estén encendidos bajo las brasas, así como cuando escogían las brasas para llevarlas a los plateros, para luego preparar el incienso, armar ese incensario, y en brasas muy escogidas, al rojo vivo, colocaban todo este incienso. Así, al rojo vivo tienen que estar los corazones de los que desean, anhelan de su presencia. Tenemos que asquearnos. Y me gusta usar esta palabra, a muchos no les gusta, a otros les duele, pero que no me apagas ahí el internet, no lo apagues, porque lo que viene puede unir muchas cosas. Mi apóstol decía el domingo una palabra muy clave: a veces ustedes tienen que traer con qué apuntar, porque a veces una palabra, así seas predicador, así conozcas mucho del evangelio, así vivas para el Señor, una palabra te puede unir un resto de cosas de muchos años, y ahí se explota todo. Y eso es verdad. Eso que mi apóstol dijo es verdad. Y yo quiero compartirte esto que aquí está narrando Salomón. Él dice que aquellos siervos que aman a Dios, mientras tú no puedas amar a Dios, es difícil, imposible, te lo puedo decir, imposible que humanamente tú puedas llegar a la presencia de Dios queriendo amar a Dios. No. Hablamos la semana pasada, y quiero tomar poco tiempo para esto. Hasta que tú no puedas contemplar el amor que Dios tiene por ti, es imposible que tú puedas enamorarte de tu Dios. Y la presencia de Dios no va a estar al que tenga conocimiento, al que tenga una información de fe. No. Te moverás por la fe, pero la presencia
La presencia de Dios no está dada sino a los que están locamente enamorados de su Dios. Los que están ardiendo como las brasas que sacaban del altar de bronce, escogidas y al rojo vivo. Solamente esos son los que pueden lograr eso de la presencia. Porque lo que el sumo sacerdote hacía era eso, coger un incensario y desear, porque había un velo que lo impedía, desear estar en ese lugar. Y yo me imagino cuando se acercaban los momentos pascuales en donde ya él se preparaba y su agonía, porque iba a llegar el día en que posiblemente por segundos, por minutos, tal vez por horas, iba a tener un encuentro corporal con el Señor. De eso se trata la presencia de Dios. No es conocimiento, no son palabras, no son ideas, no son pensamientos. No, es que corporalmente todo tu ser, cuerpo, alma, corazón, espíritu, reciba ese impacto del Espíritu Santo. Solamente se va a dar para los que ardan en amor por Dios. Y hablábamos del ejemplo de que como aquella mujer, y puse un ejemplo, que ha sido maltratada, abusada, golpeada. Bueno, mírate el video anterior, cómo ella comenzó a colocar sus ojos en alguien que le estaba ayudando. Ella no se daba cuenta posiblemente de quién le mandaba a ella las ayudas, quién le mandaba versitos, como si fueran versículos, ¿ya? Animándola, dándole fuerza, diciéndole que la amaba, que la quería, y ella se fue enamorando de alguien que ella podía sospechar, pero no sabía quién era. Hasta el día que lo conoció. Cuando lo conoció ya estaba enamorado de él. Así mismo tiene que ser con nuestro Dios. Si tú no te puedes enamorar de Dios, es porque tu corazón tiene obstáculos que no permiten que tú contemples lo que Dios hizo por ti. Porque de eso se trata, poder contemplar lo que nuestro Señor Jesús hizo del Getsemaní a la resurrección. Y yo sé que hay capítulos más atrás en donde todo esto está compartido y que tienes que ubicar para poder darte cuenta. Entonces lo que el rey David está hablando es de esto. Pero que te quede claro, si no estás locamente enamorado de Dios, jamás la presencia del Espíritu va a ser constante y permanente, aunque Él te anhela, aunque vive dentro de ti. Hay cosas que están tapando que Él pueda pasar de tu espíritu a llenar tu corazón. Y ahí no está la presencia. Sigamos. Entonces habla de misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. O sea, él está reconociendo que todas las cosas que el Señor le había hablado a su papá, Dios las estaba haciendo. Lo que ya está enseñando, que su padre tenía presencia con Dios y él lo había aprendido en base a lo que él había visto en su papá. Entonces ahora él va a empezar. Y vamos ahí al versículo 28. No obstante, atiende la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa. Algo supremamente importante. La gente de presencia de Dios no anda detrás de la presencia para que después los demás miren el poder de Dios que hay en él. No. Ellos gimen, interceden, oran y claman a Dios para que la presencia de Dios sea dada al pueblo, para que el pueblo reciba el beneficio. Ese es el mover de este tiempo, donde los hombres de Dios que han alcanzado presencia permanente van a enseñar a los demás cómo meterse ahí, cómo vivir ahí permanentemente, qué hay que hacer para estar ahí.
Eso es lo que está haciendo Salomón. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, y escucha y perdona. O sea, lugar de intersección por el pueblo, pidiendo perdón, pidiendo favor, pidiendo misericordia. Para eso es la presencia. La presencia de Dios no es para que Él haga lo que yo quiero y que me muestre como el curubito en el palo. No, 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 no. Es para que yo le pida el favor a Dios por ellos, para que ellos aprendan de la misma manera, para que el Dios que se muestra en este, en aquel y en el otro, se mueva en ellos. El apóstol Pablo siempre hablaba en sus cartas para que todos los santos conozcan, para que todos los santos obedezcan, para que todos los santos lleguen. De eso se trata. Los ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo y que todos lleguen a la misma estatura de fe. Ese es el trabajo, que eso es difícil, eso es en tu mente natural. En la mente de Dios, si todos alcanzan la mente de Cristo, todos van a tener presencia de Dios. Que uno hable con más denuedo, que uno sea usado en unos dones y otro en el otro, no quiere decir que no haya presencia. Es que haya la presencia, que la disfruten, que la vivan, que la exhiban, que sea la luz que profetizó Isaías, pero en todos. El conocimiento es bueno, pero conocimiento sin presencia es una jartera. Aló. Eso es un cristino, un erudito, un maestro, un teólogo, pero no tiene fruto de presencia de Dios. Enseña, acomoda palabras, frases, la gente se va y sus vidas siguen iguales. La de él mismo no es cambiada, la presencia sí lo hace. Es así. No importa las multitudes, lo que importa es que la presencia de Dios esté con uno y con los que uno tenga al alcance de su voz y de la presencia corporal de uno. Que ellos aprendan como el apóstol Pablo enseñaba, como Pedro enseñaba, como los hombres de la iglesia primitiva lo hacían en Hechos. Miremos el versículo 35. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti, oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Fíjate que aunque esto fue algo que Salomón pidió, y ahí en ese momento estaba el sumo sacerdote, pero Dios usó al rey, porque el corazón del rey era buscar a Dios, lo que había visto en su papá. Ahora, el trabajo que debería de hacer el sumo sacerdote, lo está haciendo el rey. El rey está pactando con el Señor cuando debía ser el sumo sacerdote quien lo hiciera. O sea que estamos viendo que quien tenía que hacer el oficio no lo estaba haciendo. Pero alguien que deseaba, anhelaba, como lo vio en su padre, esa presencia, esa vida con Dios, está pidiendo favor para su pueblo. Les está pidiendo que cuando se descarríen, porque son los hijos, los que eran su pueblo, ¿ya? Que se descarríe, que los perdone, que no les tenga en cuenta, que cuando ellos sean afligidos por su pecado y regresen, los reciba, que las puertas que están cerradas en los cielos para que haya bendición, lluvia sobre lo que ellos hacen, sean abiertas, que tengan en cuenta cuando ellos miren hacia ese lugar que era el templo. Ese es el papel del altar de oro.
presencia para que Dios dé favor a los demás. Porque cuando tú te mueves en compasión, que es un brazo extendido de Dios con el cual no se puede comer, porque es tan largo que si tratas de comer con él, no puedes doblarlo porque se pasa de tu cuello. Es para darle de comer a otros. Cuando la compasión está en función, tú eres lleno, pero a plenitud de la presencia de Dios. Porque lo que tú estás deseando es que Dios te use como instrumento para llenar a otras vasijas que están vacías, están a la mitad o no están rebosando. Esa es la función de la presencia. Allí nacen los avivamientos. Los avivamientos no es buscar planes y estrategias para ganar multitudes o para alcanzar proyectos, para crear planes. No, el avivamiento es que yo voy a hacer el avivamiento. Cada persona es un avivamiento. Cada familia es un avivamiento. Cuando tú adentro eres avivado por buscar tu presencia, deja de ser operacional. Hay gente que se nos va la vida haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y pensamos que con media hora, 1 hora, 40 minutos ya estamos listos. No. Nosotros tenemos que anhelar fervientemente buscar de Dios. Cuando nosotros nos acostumbremos, nos disciplinemos a eso, el altar de oro va a ser un éxito en todas las congregaciones del mundo entero. Mira esto. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón, o añublo, langosta o saltamontes, si el enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre, wow, o por todo tu pueblo, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa. Escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces sus corazones, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, y para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. O sea, el rey está orando también bajo el principio de la ira y la justicia del Señor. ¿Por qué razón? Porque la ira del Señor no es contra el pecador, la ira de Dios es contra el pecado que se maquina y lo lleva al mal. Entonces, si Dios no tuviera ira por el pecado, no sería justo. Y si Dios no sería justo, no sería solo amor, sería sentimentalista. Y al ser sentimentalista no podría tener un juicio justo. Pero menos mal que aunque su ira es por el pecado y él anhela la justicia por él, su amor es más grande que la justicia, porque si no ya estábamos muertos. Pero su amor es más grande que la justicia, por cuanto él mismo se envió para rescatarnos. Asimismo, él desea que su iglesia, que ha pasado desapercibida por los siglos, caminando en solamente pedacitos pequeños de la chispita de la gloria de Dios, en este tiempo esa luz que profetizó Isaías resplandezca sobre cada uno de los hijos, y cuando alguien ore o el pueblo ore, se vea la gloria, se vea el estruendo del poder, la manifestación de Dios, el desatar de las cosas trancadas. Eso es lo que el rey estaba pidiendo. ¿Cómo va a ser posible que sobre ellos venía el Espíritu por un momento y iban a tener, y ellos tenían más ardentura en su corazón por querer esa vida de Dios? Y aún más los que sabían que nunca podían lograrlo, aunque fueran muy piadosos, porque Dios había decretado que sobre determinadas tribus, y Él venía sobre determinadas personas solamente. Y nosotros que lo tenemos,
le colocamos estorbos para que no poder ir a ese altar de oro y quemarnos ahí con un corazón encendido, apasionado por nuestro Dios. Pero el no poder contemplar a ese Dios es lo que nos quita de esa presencia. Mira lo que dice en el versículo 50 del capítulo 8, estoy leyendo. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los lleven cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, del medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharles siempre que te invoque. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Si nosotros invocamos por la presencia, la vamos a tener. El altar de oro es esa fragancia que sale de nuestro corazón. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido un disgusto con la persona amada? Y cómo, cuando de verdad amas y honras, pero cuando vives de riña y pelea, tú lo que no quieres es tener ningún contacto con esa persona. Pero cuando tú amas de verdad, el deseo tuyo en los momentos difíciles es ser escuchado, es hablar, es interceder, es pedir perdón si tienes que pedirlo, es amar, porque no quieres perder esa persona. Sentimos eso mismo por Dios. No lo vamos a perder. Somos hijos. Lo que pierdes es la comunión. Tú tienes relación con tu Dios por la sangre de Jesús. Por eso. Pero comunión no se logra si no estando enamorado de Dios. Comunión es aquello en donde tú puedes llegar a hablar con tu Dios, abrir tu corazón, preguntarle lo que Él quiere que tú hagas, sentir su apapacho espiritual. Eso es vivir allí en esa presencia, poder experimentar lo que Jesús decía: hablo lo que oigo y hago lo que veo. Qué maravilloso. Poder saber cuando está haciendo contactos el Señor de unos con otros, y ir a ese lugar y saber que lo que fuiste a hacer Dios lo había preparado, porque Dios te lo mostró primero, que lo que tienes que decir cuando tú lo dices es bien recibido, porque la gente lo estaba esperando y Dios te dijo lo que tenías que hacer. Cuando la gente viene de la oscuridad de las tinieblas para que esa luz le resplandezca, de eso es que estamos hablando. Ese es el altar de oro. Aquí también tipifica varias cosas, pero me he encaminado un poco hacia nosotros, porque sé que ahora mismo nuestro sumo sacerdote está en el cielo, intercediendo por ti y por mí, que su espíritu está dentro de nosotros haciendo lo mismo. Pero el buscar de su presencia es el deseo de nuestro corazón, es la intersección nuestra para que esa llenura venga a nosotros. De eso se trata. Mira lo que decía Salomón: pues tú los has separado de entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, el Señor Dios. Y aquí hay algo que es importantísimo. El versículo 44 lee lo siguiente: cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo por cualquier camino que tú le envíes, y oren al Señor. ¡Wow! ¡Ay, santo Señor! Vueltos hacia la ciudad que tú escogiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y súplica, y hazles justicia. ¡Wow! Imagínense que estas personas, aún hasta el día de hoy, oran, teniendo en cuenta la posición en donde está Israel. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han recibido al Señor Jesús
como su Señor y no se ha instalado el templo de Dios dentro de ellos. Pero nosotros tenemos el templo de Dios dentro de nosotros. Eso no es un pensamiento, eso no es una idea, eso no es una meditación así de, no. Eso es nosotros ir con todo nuestro culto racional, deseando amarle, que todos nuestros pensamientos estén atentos y fijos a Él, en donde las palabras de fe que estén morando en nosotros estén tan alimentadas de su amor que lo que deseamos ver es a aquel que nos amó de tal manera que no habíamos nacido y ya había muerto y nos había amado eternamente. Cuando nosotros podemos mirar de esa manera, tú estás acortando los pasos. No hay un libro, no hay un manual de cómo tú puedes entrar a la presencia. Solo hay una cosa. Si tú puedes contemplar cómo Dios te ama y tú te enamoras de Dios, tú vas a ir a su presencia. Porque es un corazón ardiente, anhelante de decirle cuánto le ama. Y cuando ese corazón está tiritando delante de su presencia, no hay nadie que busque a Dios con todo su corazón, que Dios no se deje ver. Tengo algunos apuntes aquí, quiero leerte. Después de interceder como el rey de Israel, pero como si estuviera enfrente del altar de oro, sí, porque el sacerdote que debía haberlo hecho no lo hizo. Habló como lo hacía el sumo sacerdote con el incienso en la presencia de Dios y dijo lo que te leí en los versículos 50 al 56. Por eso la oración a este nivel era anhelada por el israelita más piadoso, porque reconocía el mover del Espíritu de Dios en ella y que dicha intercesión era el olor grato al Padre y anunciaba presencia y gloria para proteger a su pueblo. Este altar de oro anunciaba que era el lugar de oración e intercesión sacerdotal por el pueblo, pero también lugar donde se recibían las respuestas para ellos. Esto es maravilloso. Es recibir directamente dirección de la boca de Dios. Por eso habla de que todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios son hijos. Convertido así este clamor en una respuesta, y sería sacerdotal pero también profético. La fragancia aceptada por Dios representa al pueblo hebreo como la mensajería entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Esto quiero que te lo grabes. La presencia de Dios es el lugar en donde se despacha la correspondencia y se recibe la correspondencia del corazón de Dios. Es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios dice para que nosotros escuchemos y hagamos. Lugar de mensajería del corazón de Dios. Cuando nosotros deseamos y anhelamos esto, te van a cambiar todos tus tiempos. Porque no habrá nada más importante. Podemos tratar de empujar la obra por muchos caminos, pero si la presencia de Dios es tan palpable en nosotros, solamente el estar presente en un lugar cambia las atmósferas, los ambientes. Las personas van a raudales, porque recuerda que la promesa, los pueblos y las naciones en oscuridad irán delante de tu luz. Luego, ¿yo para qué quiero hacer planes, ideas y meterme por aquí y por acá, si yo sé que si recojo la luz y la pongo dentro de mí y la recibo, ella me va a colocar tan iluminado que todos van a querer venir a mí? Mira esto. Representa al pueblo hebreo como la mensajería entre el cielo y la tierra, entre el corazón del pueblo y el trono de Dios. En este lugar no se sacrifica ningún animal, solo carbones muy encendidos para quemar incienso,
prefigurando un corazón perdonado y aceptado por Dios y encendido en amor por Él, para hablar o establecer un diálogo. Y esta relación se hacía formando pensamientos con la luz de Dios, hablando cosas que solo un corazón ardiendo en el fuego de Él produce ese aroma agradable, un corazón agradecido por su Dios creador, protector, proveedor, sanador, un Dios que les hacía justicia, los pastoreaba, les daba paz, que era compasivo, misericordioso, fiel y que guardaba los pactos hechos con Él. O sea, es un lugar en donde yo comienzo a producir alabanza, adoración, exaltación por lo que mi Dios es, por lo que me ha hecho. Aún yo no lo conocía, pero puedo comenzar a narrar todo lo que Él ha hecho, cómo me cuidó, me protegió, me salvó. En algún lugar yo estuve en la mesa, estaba siendo tallado, pero después me sacó, me metía por aquí, me quitaba de aquí, me ponía acá, y voy recordando toda mi vida y dándole gratitud. Entonces yo comienzo a alabar a ese Dios que me amó de esa forma, a ese Dios que se comportó de esa forma, pero ahora el deseo ardiente es de tenerlo a Él manifestándose en esa luz que me prometió que el mundo en oscuridad y en tinieblas desea ver. El altar de oro es un lugar de sacrificio, pero de tu corazón y del mío. Ajá. Ahí se sacrifica tu corazón y el mío. Ese es el sacrificio que hablaba el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Cuando nosotros podemos hacer eso, indefectiblemente, entraremos en la vida de la presencia de Dios. Pero ya mi bella esposa me dijo que se me acabó el tiempo hace rato. Así, mi hermano, que nos veremos la próxima semana. Yo sé que es apasionante esto, a mí me apasiona muchísimo, porque es el único punto del tabernáculo que me prepara para la presencia con Dios. El de altar de bronce me enseña cómo mi pecado fue cancelado y pagado por el Señor. El lavacro, cómo me purifico mi conciencia todos los días. Ya hablamos de la mesa de la proposición, como Dios propone. Hablamos del candelero, cómo era de importante. Pero este es el que todos anhelamos. Entrar en esa vida de presencia. Una cosa es decir, hablar de presencia y decir que la tengo y tener esporádicos chispazos del Espíritu Santo. Pero otra es vivir permanentemente en ella. Así que te ato a esta palabra en el nombre de Jesucristo, y que la meditación de esta semana y la reflexión te lleve a gastarte para su presencia. Contempla cómo te ama y vas a ver cómo entras a su presencia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.